Muchas gracias, Carlos. Es cierto que cuando Carlos me llama para hablar de un nidal concreto que habíamos hecho. No voy a hablar, bueno, hablaré del nidal, pero no va a ser el objetivo principal. Voy a intentar hacerles pensar un poco. Voy a hablar de muchas cosas, poquitas, pequeñas pinceladas, pero fundamentalmente voy a hablar de reconocer y ponderar valores, y de eso va a ir en el fondo toda la intervención. Gracias a Olga, porque nos ha explicado lo que era un plan director y cómo funciona, y por tanto ya no hace falta que se lo explique a ustedes, pero un plan director es básicamente un conjunto de estudios que lleva a proponer unas intervenciones, y cuando hacemos un plan director atendemos a muchos valores y muchos aspectos, pero todos esos aspectos y todos esos valores no son valores absolutos. Les pondré un ejemplo y lo van a entender. Si aplicamos el valor de uso, de accesibilidad, nos llevaríamos por delante todas las puertas y todas las escaleras de caracol de los castillos porque no cumplen la normativa. Pero, sin embargo, si intentamos conservarlas íntegramente, pues entonces tendríamos que subir a las torres por escaleras de cuerdas y pasar por espacios que no tienen barandillas y se nos matarían los visitantes. Con lo cual, no podemos ninguno de los dos aspectos tomarlos de una manera absoluta. Por tanto, la biodiversidad puede ser otro de estos valores que se integran en el estudio de la universidad, pero tiene que ponderarse. ¿Qué es ponderar? Mi abuelo tenía una expresión que me gusta mucho, que es que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Eso, en el fondo, eso es ponderar. Cuando empezamos a hacer el plan director del Castillo de Magaña, desde algunas asociaciones de protección de la fauna de Soria, nos dijeron: oye, cuidado porque en las grietas del Castillo de Magaña viven murciélagos. Dijimos: ya, pues tenemos un problema. Porque si no arreglamos las grietas se nos cae el edificio, y si arreglamos las grietas echamos a los murciélagos. Habrá que llegar a un acuerdo. A ver, hay cosas más fáciles. No todas las grietas que tiene el Castillo de Magaña hay que arreglarlas, no todas hay que coserlas, no todas hay que sellarlas. De hecho, el Castillo de Magaña está compuesto por miles de fases constructivas, y las juntas entre una fase constructiva y la otra son grietas que nosotros queremos que se vean, que no vamos a tapar porque no nos interesa taparlas, primero porque significan, digamos, charnelas de movimiento entre unas estructuras y otras, y segundo porque están dando la lectura. Por tanto, en el plan director se estableció un protocolo de intervención que implicaba: vamos a ver, estos son sonogramas que se han hecho en el castillo, vamos a ver qué especies tenemos, dónde anidan, qué tipo de grietas, qué grietas podemos intervenir, qué grietas no. Por tanto, alguna grieta sellaremos y algún murciélago echaremos, no le atraparemos dentro, pero alguno le echaremos. Claro, evidentemente los huecos de las palomas en los canes del Castillo Fuensaldaña o la hiedra en el Castillo de Coca son claramente incompatibles con la conservación del edificio. Pero en otros casos podemos intentar que esa biodiversidad sea parte de los valores del monumento. Por ejemplo, no se conoce Santa María de Leveña. Cuando Santa María de Leveña se construye en el 915, se planta un tejo y un olivo al mismo tiempo. Ese tejo y ese olivo, que llevan ahí 1000 años, bueno, el tejo murió en el 2007, pero hay una cría suya, y el olivo posiblemente sea el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del olivo que se valoró, son parte integral del valor del monumento. Es un condicionante, no es algo que está ahí con el que tengamos que trabajar. A veces es un elemento sobrevenido. Es decir, cuando trabajábamos para intentar encontrar las trazas de las fortificaciones de tierra de las guerras de Portugal, nos dimos cuenta que los helechos habían dibujado en mitad de los bosques gallegos las estrellas regulares de los fuertes, y dijimos: ¿por qué vamos a quitarle vegetación que además protege la tierra para que no se degrade? Lo que habrá que hacer sea reordenar esa vegetación para que nos sirva para conservar la traza de la fortificación, que no tiene que ser de piedra, que también puede ser de lechos. Pero no todas las cosas son tan fáciles. Cuando empezamos a trabajar con el Castillo de la Mota, el Castillo de la Mota tiene más de medio kilómetro de galerías subterráneas. Y claro, todos no semejan mazmorras, aljibes, galerías contramieras. Todo el mundo una mazmorra buena, una buena mazmorra medieval sin murciélagos no es nada. Entonces, cuando empezamos a trabajar, claro, queríamos abrir, pero son galerías de tiro, galerías abalortadas, tenían chimeneas de ventilación. Cuando empezamos a abrir las chimeneas de ventilación, en un momento determinado nos quedamos sin murciélagos. Se fueron. Y a cambio teníamos nubes de mosquitos, porque el castillo embalsaba aguas sucias y aquello era una podredumbre horrible. Y luego excavamos el foso, lo saneamos, esto mejoró mucho, pero en el año 92
habíamos perdido los murciélagos y teníamos un montón de mosquitos. Me acuerdo que un biólogo muy mayor ya, que luego he querido tirar de él y desgraciadamente murió, y no he podido tirar de él después, nos buscó una solución y nos dijo, no, vamos a ver cómo reubicamos a los murciélagos, temas de dejarles entradas, salidas. Bueno, nos explicó un protocolo para que los murciélagos volvieran y al cabo de unos meses, bueno, casi un año, teníamos otra vez murciélagos y habíamos dejado de tener nubes de mosquito dentro de las galerías. Este sistema de galerías contra mina es un sistema de fortificación típico del Renacimiento que se extiende en fortificaciones españolas en Italia y, por ejemplo, estamos trabajando en la fortaleza de Salsas, en Francia, donde hay sectores enteros colonizados por distintas especies de murciélagos y donde el biólogo que estudia los murciélagos es una parte importante dentro del equipo de trabajo del plan. Nos está pasando ahora mismo en las galerías del castillo de la Azuda de Tortosa, donde lo que ven ustedes ahí pintado de gris son las dos zonas donde anidan los murciélagos, pero los murciélagos no hay que proteger solo donde anidan, les tienes que dejar las salidas y los recorridos, tienen que salir fuera, tienen que volver a entrar, no les puedes encerrar. Y por tanto estamos intentando no perderlos, porque luego ya sabemos que no siempre es fácil volver a recuperarlos, ¿no? Esto era, en principio, para lo que me llamaste. Cuando empezamos a hacer el plan director del Castillo de la Mota en el año 92, el documento que nos dieron inicialmente eran las conclusiones de una empresa de gestión de plagas que quería eliminar a las palomas, también todos de acuerdo con eliminar a las palomas, y había llegado a la conclusión de que lo que había que hacer para eliminar a las palomas era cerrar todos los mechinales del edificio. Nosotros decidimos que no íbamos a cerrar los mechinales, que no íbamos a cerrar los impactos de la artillería. Los mechinales en un castillo artillero se dejan puestos porque cuando te bombardean y te rompen las almenas vuelves a montar los andamios y las rehaces. Por eso se dejan los mechinales abiertos. Y entonces no queríamos taparlos. Al final nos obligaron a poner la redecilla esta que les pareció muy interesante, pero que fue una gran cagada. Porque evidentemente nos libramos de las palomas, pero se las pasamos todas a la torre de la colegiata enfrente. Y además salvamos a los cernícalos, es cierto, pero los cernícalos, y ahí aprendimos que los huecos muy pequeñitos, es decir, los huecos que procedían de los agujales de los tapiales de tierra, de tierra y de cal y canto, es decir, los agujales de los tapiales que vienen a tener como 5,5 o 6 centímetros, esos les gustaban los cernícalos, mientras que los mechinales grandes de las vigas no les gustaban los cernícalos porque se metían las palomas. Una de las cosas que siempre empezamos a explicar, y es una de las cosas es que cuando nosotros intervenimos en un edificio, ese edificio está hecho de muchas fases constructivas y nosotros tenemos que ser capaces de reconocer esas fases constructivas. En las directrices que hemos hecho de ICOMOS para la restauración decimos que debemos conservar la lectura estratigráfica, pero si añadimos algo para completar algo, para rematar algo, eso también tiene que ser legible. Nosotros en el Castillo de Ponferrada decidimos que ese aparejo nuevo que metíamos, puesto que los muros que utilizamos para consolidación no siempre son macizos de 3 metros de anchura, sino que son muros capuchinos huecos, le íbamos a hacer unos mechinales, una trama de mechinales que por tamaño y por distribución no se iban a confundir con los mechinales constructivos, pero que eran una forma de que, primero, que ventilaran los interiores de los muros y, segundo, era una forma de contar que ese muro era nuevo y era hueco. Esto era muy importante. Claro, los diseñamos ya pensando en los animalitos. Tienen la dimensión exacta para que no entre una paloma. Al principio fue un pensamiento muy negativo. No queremos que entren las palomas. Fue lo único que nos preocupó. Pero, curiosamente, en algunos de ellos empezaron a anidar cernícalos. Y dijimos, esto no está mal. La siguiente fase, por ejemplo, en Talavera de la Reina tiene una muralla que es romana. Bueno, sabemos ahora que es romana. Pero que las casas se le han comido por un lado o por el otro, tenía 4 metros de espesor y tenemos al final una pared, después de tirar la casa, de casi 70 centímetros. Lo que hemos hecho ha sido recuperar el grosor de la muralla con una fábrica nueva y el interior es hueco. El hueco es interior, primero porque no vamos a hacer una muralla maciza de 8 metros, pero es interior porque en ese interior han aparecido las huellas en el mortero, en las distintas capas de mortero, de los soldaditos romanos que construían la muralla, que son la prueba inequívoca de que efectivamente la muralla de Talavera es romana. Y por tanto, para musealizar esas huellas y para ver recorrerlo, hemos hecho muros huecos. Pero esos muros huecos les hemos vuelto a marcar, como estas son las huellas de los romanos y los interiores de los muros, los hemos vuelto a marcar con nuestro código de mechinal. Esta vez hemos ido un poquito más allá.
Y entonces, y es por lo que me llamaste, lo cuento brevemente, estamos en Talavera, es muy fácil encargar tinajas, hemos encargado unos tiestos y entonces lo que cambia es simplemente la piececita que se pone en la fábrica antes de construirla, que según el tamaño que tenga la boca sirve para unas especies o para otras. Voy a hablar, sin embargo, de la integración de valores en otro caso muy especial. En la muralla de Ibiza nacen las alcaparras y no hay forma de matarlas. Hacen limpiezas y más limpiezas, pero vuelven a salir. El caso es que estaban muy preocupados porque iban a hacerse reportajes, patrimonio mundial, venían las teles internacionales, nacionales, a hacer reportajes y siempre está la muralla llena de alcaparras. Y incluso yo creo que han intentado métodos ilegales de matar las alcaparras, pero tampoco se mueren. Entonces, ¿por qué hay alcaparras en la muralla de Ibiza? Pues hay alcaparras porque la muralla de Ibiza, la muralla renacentista, no sé si se ve aquí, esto es la muralla medieval y la muralla renacentista, es un plano del 16, se construye por fuera de la muralla medieval. Y a los pies de la muralla medieval lo que había era todo huertos de alcaparras en la Edad Media. Y por tanto la muralla ocupó el espacio de los huertos de alcaparras. ¿Qué pasó? Que la muralla, el coste de la obra lo paga la Corona de Castilla, pero el coste de los terrenos que ocupa la muralla lo pagaba la Corona de Aragón. Y la Corona de Aragón no pagó nunca los terrenos. Así que moralmente, si es que se puede hablar de alcaparras y moralidad, las alcaparras siguen ocupando el lugar que les corresponde, y recordándonos que la Corona de Aragón no pagó. Bueno, esto tiene su gracia, pero si ustedes van ahora a Ibiza y le preguntan a una guía, oiga, ¿y por qué salen hierbas en la muralla? La guía no le dirá, uy, es que no hemos tenido tiempo para limpiarlos, no, es que es muy difícil matar. No, le contará la historia de las alcaparras y le dirá que las alcaparras que ve usted en la pared son la venganza por no haber pagado los terrenos. Por tanto, hemos integrado a la alcaparra, que no podemos matar, claro, la hemos integrado en la lectura del monumento. No les voy a hablar de los pajaritos en el caso de Almazán, pero tenemos cientos de ventejos y se ha hecho un trabajo precioso en colaboración haciendo nidales, recuperando huecos y tal, pero les voy a hablar de la excavación. Hemos bajado la rasante 70 centímetros, nos aparece una muralla nueva que estaba tapada, nos aparece un foso y nos hemos cargado algún arbolito, claro. Arbolitos que habían hecho colegas míos porque cuando ajardinaron el camino de acceso. Es cierto que lo vamos a compensar con toda una operación de recuperación de la flora y la fauna, de la flora autóctona de todo el entorno de la muralla. Pero en otros sitios, Soria, por ejemplo, donde la plantación es muy moderna, el bosque de Soria es una cosa muy modernita, porque ven esas fotos, estaba en un yermo y tal, eso ha generado una riqueza biológica importante. Esto es el colirrojo, la implantación del colirrojo y las intervenciones de recuperación de la muralla, que está bajo toneladas de escombros, han generado un problema importante de conflicto con la vegetación. No, con el colirrojo no, y con el colirrojo hemos respetado los tiempos, hemos puesto casitas adicionales, etcétera. No, hasta el punto de que se hizo un catálogo de todos y cada uno de los árboles que estaban en la zona de influencia de las obras. Y los marcamos todos. Cometimos un error gravísimo, porque al marcarlos todos, entre los valiosos y los menos valiosos, la gente pensó que es que los íbamos a cortar todos y se montó un follón. Pero en las discusiones, claro, porque en algunos casos hemos bajado 7 metros el suelo. Entonces, claro, los cipreses que habían plantado el parador para hacer el camino de llegada encima de la muralla, pues claro, se han quedado colgados y los cipreses volando no sobreviven. Pero el caso es que en esos debates de las reuniones de vecinos entre asociaciones que querían que lo quitáramos todo para recuperar la ciudad medieval y asociaciones que querían que no tocáramos ni un solo árbol, una persona que defendía que no tocáramos ningún árbol utiliza una expresión que a mí me gusta mucho, aunque no, en el fondo se enfadará porque yo le voy a dar la vuelta. Dijo, el árbol es un ser vivo y la muralla no. Dije, tiene usted razón. ¿Y qué es un ser vivo? Un ser vivo es algo que nace, crece, se reproduce y muere. Cuando nosotros queremos que dentro de 500 años se conserve el colirrojo y la muralla de Soria en el mismo sitio, la muralla será la misma, el colirrojo no. Pues no hay ningún colirrojo que viva 500 años. Serán los descendientes de los descendientes. Por tanto, para conservar una especie no tenemos que conservar al individuo. Y les cuento esto por lo siguiente.
Cuando nosotros empezamos a trabajar con las fortificaciones abalartadas, esto es Portugal, voy a intentar ser breve porque tengo solo otra historia, pero es que no quiero que se la pierdan. Cuando empezamos a trabajar en las fortificaciones, descubrimos que son hectáreas y hectáreas de fortificaciones sin un puñetero árbol. Allí no hay quien se vea. Dice, uy, que pasee usted por la muralla. ¿Cómo va a pasear alguien por ahí? Se puede morir deshidratado antes de llegar al siguiente baluarte. Entonces, pero claro, esto, cuando empezamos a ver las maquetas de los siglos XVII y XVIII del Museo de Palenrelief, nos damos cuenta que había muchos árboles en las fortificaciones. Los árboles no estaban, evidentemente, delante de las troneras de los cañones, ni donde se cruza el fuego, ni donde disparaba la fusilería, pero había lugares en los que sí había mucho arbolado. De hecho, hay tratados de dónde plantar los árboles en una fortificación abalartada. Pero ¿qué pasa? Que eran especies que producían madera. Cuando venía el enemigo, cortaban, tenían para hacer reparaciones, la repoblaban y había un tránsito general de plantar y cortar, plantar y cortar. Permanentemente había árboles y permanentemente los cortaban. Cuando dejó de haber guerras y las murallas dejaron de usarse, ¿qué ocurrió? Pues que los árboles crecieron y crecieron y crecieron y llegó un momento que sus raíces empujaron las murallas. Y llegaron los de patrimonio y dijeron, hay que cortarlos. Y no solo hay que cortarlos, que en este caso es mucho más sangrante, se prohibió que se plantaran árboles, donde siempre hubo árboles, porque claro, si los dejáramos crecer, arruinarían la muralla. Cuando hicimos el plan director de las murallas de Hondarribia, de Fonterrabía, planteamos dónde se podían plantar árboles y dónde no. Y queríamos plantar muchos árboles y se hace una propuesta. Es una propuesta que obliga a plantar los árboles cada 5 años de distintas edades y al cabo de 30 se empiezan a cortar los árboles más mayores para sustituirlos por árboles que nunca llegan a coger el volumen que hace daño al edificio. Y cuando lo estaba contando, el alcalde tenía una sonrisa así como rara y le dije, ¿qué pasa? ¿No te gusta la propuesta que estamos haciendo? Y me dijo, sí, no, a mí me encanta, porque yo soy el alcalde que va a plantar los árboles. Dice, pero piensa en el alcalde que dentro de 30 años tenga que empezar a cortarlos. Porque efectivamente dentro de 30 años seguramente hay alguien que al grito de el árbol es un ser vivo y la muralla no quiera cortar esos árboles y alguien le tendrá que explicar cómo acaba la historia si no los corta. Acabo con una historia que solo ustedes van a conocer. El secreto del castillo. Cuando hacemos el plan director del Castillo Cornatel, un lugar precioso, vayan, por favor, descubrimos que tenemos un endemismo botánico. Supongo que no tengo que explicar a esta sala qué es un endemismo, ¿o sí? No, no es necesario, todo el mundo sabe lo que es endemismo. El valor de un endemismo no radica en que es un endemismo, sino radica en el ámbito en el que se da el endemismo. Este endemismo solo se da en los muros del Castillo de Cornatel, que ya es mala leche. Y entonces llamé al catedrático de la Universidad de León, botánico, y que había clasificado el endemismo, y le dije, oye, ¿cómo solo se da aquí? Dice, no, te juro que le hemos buscado por todo el Bierzo y solo se da aquí, la Petrocopsis viscosa. Bueno, vale, pues entonces vamos a hacer un planteamiento. Primero, como vamos a tener medios, andamios, grúas y tal para llegar a rocas inaccesibles, vamos a ver primero si la encontramos en esas rocas inaccesibles y segundo, si somos capaces de replantarla ahí para que el endemismo no fuera tan endemismo, es decir, que fuera un poquito más abierto. Y funcionó. Que encontramos en las mismas rocas del castillo y además fuimos capaces de replantarlo. La segunda fase es los que tenemos en las paredes. Vamos a ver si no porque no es necesario que le dé el sol directamente, pero sí que le llegue el agua. Y por tanto vamos a separar los adarves y las cubriciones para que el agua siga escurriendo por las paredes, vamos a hacer rejillas y tal. Y dijimos, ya está, ya perfecto, y entonces ahora vamos, clasificamos claramente cuáles son los estos, todo lo demás los quitamos y ya está solucionado. Y en ese momento me miran con cara de horror el presidente de la Asociación de Amigos del Castillo y Carlos Romero, el botánico, y me dicen, no puedes hacer eso. Y digo, ¿cómo que no puedo hacer eso? Si es lo que queremos hacer, ¿no? Y dice, no, porque es que resulta que la Petrocopsis viscosa se dice, incluso se han hecho pruebas, de que tiene propiedades medicinales. De hecho, por simplificar, es como una anfeta a lo bestia. Y entonces, si solo dejas en una pared la Petrocopsis, la gente es como ponerle una diana y todo el mundo va a ir y se la va a llevar.
Y dije, bueno, pues entonces dejaremos muchas juntas, otras petrocosis que no sean la viscosa, por ahí, en la zona, para que no se sepa cuál está. Y eso nos explicó por qué quedaban tan pocas, claro, también es cierto. Entonces, si en el castillo hemos publicado libros, ha sido expuesto, la primera fase de restauración fue finalista del Plan Nacional, digo, del Premio Nacional de Arquitectura, la segunda fase estuvo en la Bienal. Si van ustedes estará lleno de carteles que les explicarán que hay una base romana, que luego estuvieron los templarios, que luego los irmandiños lo rompen, que el conde de Lemos se retira a vivir allí y se hace un montón de casas para ver el paisaje y tal, pero no encontrarán ninguna referencia a la Petrocopsis viscosa. No hay ningún cartel que le diga esto es la Petrocopsis, no hay ningún libro que ha publicado la Petrocopsis. Es más, no les contarán que posiblemente el conde de Lemos, que vivió muchísimos años y tenía un vigor de viejo extraordinario, no solo fue a vivir a Cornatel por las vistas. Pero, es más, probablemente cuando se publiquen estas actas no estoy seguro de si eso va a figurar en ellas. Ahora sí, lo que sí estoy seguro es que ustedes tienen cara de ser personas responsables y me van a guardar el secreto. Muchas gracias.